Bien, pues saludos de nuevo. Si alguien se acaba de incorporar ahora a esta segunda mesa de reflexión, debate, tertulia, llámelo como quieran, bienvenidos. Estamos dentro de las primeras jornadas Linares Educa Horizonte, organizadas desde el área de educación del Ayuntamiento de Linares, con la colaboración inestimable del Centro del Profesorado Linares Andújar, así como de la UNED e igualmente del Colegio de la Presentación, donde esta tarde se van a llevar a cabo talleres interesantísimos. Vamos con la segunda y última mesa redonda. Como es conveniente, voy a presentarles a los intervinientes, a quienes, al igual que los cuatro anteriores, nos van a enriquecer con sus conocimientos sobre el tema a tratar, que no es otro que Al borde del abismo. A mí me asustaba ya el título de la mesa cuando conocí la programación. Desafíos docentes para el siglo XXI. Después del café no hemos perdido la caballerosidad. Por tanto, primero las damas. Voy a presentarles a Leticia Cardenal Salazar, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado, CEAPA, desde el año 1900. No sé si 91, ¿puede ser, Leticia? No. 2001, vale, 2001. Estupendo. Es presidenta de la Federación de Madres y Padres de Cantabria, donde reside. Madre de un niño de 13 años, pertenece al movimiento de las AMPAs desde que su pequeño tenía 2 años. CEAPA es una entidad social no confesional, progresista e independiente que trabaja por una escuela pública de calidad para lograr el éxito escolar de todo el alumnado, democratizar la enseñanza y mejorar las condiciones de la infancia. Es la mayor confederación de APAs de todo el Estado, ya que agrupa a cerca de 12.000 asociaciones de padres y madres de alumnos de la enseñanza no universitaria. Por ello, es una federación, una confederación que actúa como interlocutor principal de los padres y madres ante el Ministerio de Educación en sus negociaciones sobre las acciones y políticas a impulsar en el sistema educativo. CEAPA tiene como finalidad ser el órgano de relación y coordinación entre federaciones y confederaciones que la integran. A mi izquierda, en la esquina de la mesa, está... A ver, que lo tengo aquí. Juan José Magaña Redondo, profesor tutor del Centro Asociado de la UNED en Jaén, licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Granada, máster en Tecnologías de la Información y Comunicación de la Enseñanza y el Tratamiento de Lenguas, premio al mejor expediente de máster de UNED Jaén 2008. Doctorando en Nuevas Tecnologías para la Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas, profesor tutor del Centro Asociado de la UNED en Jaén, coordinador de extensión universitaria de la UNED en Jaén, miembro del comité editorial y de redacción de la revista RIED, Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, miembro del comité científico de la revista Berbeia, profesor de enseñanza, secretario del Instituto de Enseñanza Secundaria Los Cerros de Úbeda, coordinador del programa bilingüe, profesor acreditado para la impartición del Diploma de Bachillerato Internacional, formador del CEP de Úbeda, también profesor de cursos de actualización lingüística dependientes de la Escuela Oficial de Idiomas de Linares y auxiliar de conversación en Edimburgo, Ministerio de Educación en régimen de concurrencia de competencia competitiva. También, Juan José, gracias y buenas tardes ya. Y gracias por... Una precisión solamente. Ya sí. Actualmente ya no soy el secretario, pero hasta hace muy poco he sido el secretario del centro. Lo digo porque... No hay problema. El nuevo secre no le va a gustar mucho si aparezco como secretario todavía. Bueno, pues le ponemos el ex, antecede ex secretario. Muchas gracias. Bueno, pues aquí a mi izquierda tengo a Pablo Quesada Ruiz, director general de Recursos Humanos de la Junta de Andalucía, nacido en Barcelona, afincado en Andújar, licenciado en Filología Inglesa y graduado en Derecho por la Universidad de Jaén. Tiene formación en Relaciones Internacionales por la Universidad de Seúl y es máster en Derechos Humanos por la UNED. Funcionario de carrera desde el año 2000, es profesor de instituto por la especialidad de inglés. Ha ejercido cargos directivos en su centro y cuenta con experiencia internacional en Estados Unidos. En febrero de 2019 se incorporó al gabinete del consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, ejerciendo como asesor y coordinador de programas. Bienvenido también.
Pablo. Muchas gracias. Bienvenido. Y aquí, más cerca de mí, a mi derecha, está José Antonio Funes Arjona, presidente del Consejo Escolar de Andalucía de la Junta. Granadino, de Salar concretamente, licenciado en Filosofía y Letras, Filosofía y Ciencias de la Educación y en Ciencias Eclesiásticas. Ha realizado los cursos de doctorado en Sociología sobre el bienestar social en las sociedades complejas. Es coordinador del libro La educación a debate. Durante 25 años ha ejercido como profesor de enseñanza secundaria. O sea que a pie de campo sabe lo que es también la enseñanza. Durante los últimos 4 años ha sido parlamentario andaluz de Ciudadanos por la provincia de Granada y ha presidido la Comisión de Educación. La nómina, como comprobarán, nómina de intervinientes, como ocurrió en la primera mesa, es de no alto, sino muy altísimo nivel. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. A mí, yo decía al principio que me sorprendía el título de la mesa, Al borde del abismo, desafíos docentes para el siglo XXI. Cada uno en el ámbito en el que trabaja. Bueno, pues empiezo por Juanjo, por ejemplo, que está allí en la esquina. ¿Estamos realmente al borde del abismo, Juanjo? Uf, que el título de la mesa da un poco de miedo. Está hecho con muy está Hombre, tenemos muchísimos retos por delante, tenemos muchísimos retos que afrontar. El mundo está cambiando a una velocidad, todos sabemos que todo va a un ritmo espectacular. También lo que ha pasado con la pandemia nos ha puesto un poco, nos ha cambiado muchos parámetros, ¿vale? No estábamos, por ejemplo, de los centros preparados para atender a distancia durante tanto tiempo. Porque sí tenemos mecanismos de educación semipresencial y tenemos mucha experiencia en ese campo, pero no al nivel que se ha tenido que ejercer, ¿no? Entonces, el reto hay muchísimo y no sé si decir al borde del abismo, pero realmente sí creo que tenemos que afrontar una serie de aspectos que ahora hablaremos en la mesa, ¿no?, que están por delante. Que bueno, algunos ya se han estado tratando en las anteriores charlas, ¿no?, como el estar al día, ¿no?, con las nuevas tecnologías, algo que es muy complejo. Bueno, pues antes Antonio, como director general de Innovación Educativa, pues ha tenido muchas veces la pelota en su tejado. Ahora la pelota, como representante de la Administración, pues la tiene también Pablo, que es director general de Recursos Humanos de la Junta de Andalucía. Yo no sé si desde la Junta, desde la Administración Autonómica, se ve el abismo muy cerquita. Bueno, muchas gracias, Antonio. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Linares, en presencia de su alcalde, de su concejal de Educación, Rafael Funes, en la invitación y la organización a estas jornadas, que creo que están siendo, y todos lo estamos comprobando, todo un éxito, no por mí, sino por todo lo que ha antecedido y lo que va a venir después. Yo creo que a la persona que eligió el título de Al borde del abismo hay que darle un premio, porque no podía haber elegido un título más poético para definir esos desafíos docentes que luego nos plantea, ¿no? Uno, cuando ve ese título, piensa, bueno, ¿y cuál es ese abismo? Bueno, pues abismo tiene que haber, porque preparando un poco, pensando, reflexionando, yo me encontré el día 8 de septiembre a un colectivo, una asociación, que para anunciar que íbamos a llamar a través de SIPRI, eso que aquí entre docentes no hace falta explicar lo que es, y es una de las cosas que gestionamos en la Dirección General que tengo el honor de dirigir, para anunciar que íbamos a hacer próximas convocatorias de SIPRI. Esto no estaba planeado, he tapado el nombre del sindicato para no hacer alusiones, saca este cartel. No sé si se ve, lo he sacado en A3 para que se vea. Es una persona, un hombre, agarrándose la cara, así en plan de sufrimiento, y detrás, pues lo que parece, pues no sé, el fuego del infierno. Es decir, evidentemente esto del abismo y ese desafío, algo tiene que haber cuando alguien, para anunciar que vamos a llamar a trabajar o a empezar a trabajar en la docencia, saca ese cartel para ilustrarlo. Es decir, algo tendrá el agua cuando la bendice.
¿Y cuál es ese abismo? Bueno, abismo hay mucho. Algunos compañeros antes hablaban de la burocracia, el papeleo, tal. El principal abismo que yo creo que tenemos, aparte de todo eso, de la gestión del día a día que tenemos ahí, es que no podemos olvidar, y ya lanzo también esta pelota, de que al final cuando educamos a los alumnos que tenemos delante, cuando la sociedad nos entrega o nos pone con nosotros a nuestros alumnos, los estamos educando para un mundo que no es ni siquiera el mundo que hay ahora, que es el mundo que habrá cuando ellos salgan del sistema educativo. Y ese es un abismo, porque no sabemos cómo va a ser el mundo que habrá dentro de 16 años. ¿Y por qué digo 16 años? Porque 16 años es lo que normalmente está un alumno desde que entra al sistema educativo con 3 años hasta que sale del sistema educativo no universitario con 18, que es donde sale la mayoría, cuando terminan el bachillerato o su ciclo formativo de grado medio, porque los ciclos formativos de grado superior casi lo igualo a la enseñanza posobligatoria, a la enseñanza casi universitaria. Y el mundo cambia. En esos 16 años, el alumno que salga hoy de segundo de bachillerato, que salga al final de este curso, es un alumno que entró en el sistema en el año 2006. En el año 2006, y me he apuntado aquí una serie de cosas que pasaban en el 2006 que ya no nos acordamos. En el 2006, la gente salía del sistema educativo a trabajar en el sector inmobiliario, donde se ganaba mucho más, porque hasta el 2008 no estalló la burbuja inmobiliaria. En el año 2006, Facebook no pasaba de ser un grupo de amigos de la Universidad de Harvard. En el año 2006 nacía Twitter. No existía Instagram. TikTok ni estaba ni se le esperaba. WhatsApp le quedaban 3 años para nacer. Los móviles, el modelo de éxito del año era el Nokia N73. Una cosa semejante a un ladrillo que luego podían utilizarlo en el sector inmobiliario. Lo que duraba la batería, Efectivamente. Lo que duraba la batería, Y Matías Prats era el mejor presentador informativo de Antena 3. Casi lo único que continúa hoy en día. Es decir, en estos 16, y hablamos de 2006, y Jordi Hurtado, no estoy hablando de 1990 y nada. En estos 16 años, que es cuando salen nuestros alumnos de segundo de bachillerato hoy, el mundo que tenían cuando entraron, hemos cambiado mucho. Antes lo decía uno de los ponentes. Ahora usamos los móviles a veces hasta para llamar por teléfono. En el 2006 solo se usaban para eso. Algún SMS y poquito porque se cobraba. ¿Qué mundo tendremos en el año 2036 cuando salgan los alumnos que van a entrar en este mes de septiembre al sistema educativo de 3 años? Eso es un abismo. Y ese abismo, ese puente que tenemos que tender sobre ese abismo, sobre cómo vamos a formarlos para esos retos del futuro, es realmente un desafío. Y ya lanzo el primer desafío que tenemos. Y ese desafío lo tenemos que afrontar con distintas actitudes. Lo podemos afrontar con esa actitud que enseñaba en la imagen de voy a las puertas del infierno. Pero realmente esa no es la actitud que se merecen ni nuestros alumnos, ni la sociedad, ni lo que demandan de nosotros. Necesitamos tener la actitud que, por ejemplo, se está demostrando aquí de una formación continua, una formación permanente, una capacidad de adaptación, no solo a la pedagogía y a la metodología, que también, y en eso la Dirección General de Innovación y Formación está trabajando en ello y hace un grandísimo trabajo, sino también a las transformaciones sociales. Porque nosotros, como docentes, no estamos en una burbuja en el aula, y creo que realmente esa concepción de la burbuja del aula es una concepción muy limitada. Lo que ocurre en la sociedad nos afecta, en todos los sentidos. Un ejemplo muy claro, el juego del calamar. ¿Algún docente va a introducir eso en su aula? No lo creo, pero es una realidad que lo que ocurre en la sociedad lo tenemos en la aula, claro que sí. Y tenemos que ser capaces cada día de adaptarnos a los cambios tecnológicos, metodológicos, científicos y sociales que cada día se producen. Y ser capaces de dotar a nuestros alumnos de los conocimientos, de las competencias y de las herramientas para que en ese mundo del futuro ellos sean capaces de desarrollar su proyecto vital con la mejor base y la mejor formación. Y luego, para la segunda intervención o posteriores, me quiero centrar no solo en la formación continua, sino en una parte que para mí creo que es fundamental y además entra dentro de lleno en las competencias de mi dirección general, que es la formación inicial y la selección del personal que tiene que entrar, donde creo que realmente hace falta una reflexión conjunta de sociedad, porque ahí hay una pata fundamental de qué es el modelo docente y ese desafío que tenemos para responder a las necesidades del futuro.
Muy bien, he empezado dando el turno de palabra al representante del profesorado, la administración, con Pablo. Seguimos con la administración, como presidente del Consejo Escolar de Andalucía, de la Junta de Andalucía, señor Funes. No sé en qué puntos coincide con lo que acaba de decir el director general, que supongo que coincide casi en todo, ¿no? Coincidimos en mucho, sí. Ahí. ¿Se oye ahora? Ahora, perfectamente. Coincidimos en bastante. Bueno, primero, gracias al Ayuntamiento por haberme invitado a participar en esta jornada y felicidades a todos los que están, no por escucharnos a nosotros, sino porque tener el valor un sábado por la mañana, después de una semana de trabajo, de estar aquí escuchando a personas que le pueden decir cosas seguro que les pueden interesar o no. Eso ya al final se sabrá. En cualquier caso, el gesto de estar acompañándonos es importante. A mí el título me sorprendió. Cuando leí lo del abismo, digo, se han pasado de frenada. Casi estoy a punto de llamar al señor concejal de Educación para preguntarle, creo que el título es un poco exagerado, ¿no? Me da la impresión de que, en fin, todo no estará tan mal. Algo se hará bien. Pero después analicé un poquito con más profundidad y creo que los títulos tienen que tener también fuerza de atracción, ¿no? Tienen que comunicar. Y para algo tenemos los recursos literarios, para decir más de lo que queremos decir, o fundamentar, o fortalecer, o animar. Y si caemos en la cuenta de a quiénes se dirige, a quiénes nos dirigimos y cómo el futuro de chicos y chicas está en gran medida, no en todo, porque cada vez la escuela tiene menos peso, que ese es otro de los desafíos que tenemos, ¿verdad? Lo que hace la escuela en una semana, un youtuber en media hora te lo descuartiza, pero bueno, tenemos una gran responsabilidad y no estamos hablando de cosas que se pueden corregir, estamos hablando de personas y el tiempo que pase por sus vidas es irrecuperable, eso ya es tierra mojada. De modo que si caemos en la cuenta de la enorme responsabilidad que nos ocupa y nos debe preocupar, sí podemos hablar de abismo, porque dar pasos en falso nos puede llevar a una caída. Pero tengo que decir también que no ya en esta legislatura anterior, sino en todas. Si hacemos una mirada retrospectiva, veremos que mejoramos. Yo soy enemigo de verlo todo de manera negativa. Es verdad que tendemos más a ver lo negativo que lo positivo. Un programa de cosas bonitas en televisión dura 2 semanas. Ahora, si hay morbo de por medio y sangre, aquello se eterniza. Pero no es bueno ser tampoco complaciente, es decir, lo hacemos todo genial, porque ser complaciente significa no cambiar. Cuando uno está conforme con lo que hace, no cambia. Pero tampoco ser absolutamente derrotistas. Un toque de atención, hay cosas que mejorar, y esos son precisamente los desafíos. ¿Y cuáles son los desafíos? Solamente los voy a citar, por si luego se tiene que entrar sobre ellos. Los desafíos son lo que preocupa a los alumnos, a los padres, el futuro de los niños. Esos son los desafíos. El reto que tienen los docentes no es si vamos a mejorar nuestras condiciones. No, el reto es si vamos a hacer generaciones de chicos y chicas más preparados, más éticos, más responsables, más solventes, capaces de desarrollarse en la vida, de desarrollarse bien. Ese es el auténtico reto. Por tanto, en atención a ese presupuesto básico, yo creo que los grandes desafíos que tenemos es atajar el fracaso. Es uno de ellos. Aquí se puede hablar de repetición. Y lo dejo caer. No voy a posicionarme, tengo mi idea también, pero somos el país que más repetición tiene y no somos el país que mejores resultados ofrece. Ahí lo dejo. Ya sé que decirle al profesorado que el alumno pase sin esfuerzo, no se trata de eso, ¿verdad? Se trata que hay que pensar en este hecho. A veces los titulares de prensa pues van a, pues eso, lo que decimos de la lengua, de la literatura, ¿no? Van al hecho, a la palabra que más puede despertar las emociones, ¿verdad? Pero es un hecho que hay que discutir. El abandono técnicamente es el porcentaje de alumnos entre 18 y 24 años. Se le echa toda la culpa a la escuela, pero ojo, que hay gente que no ha sacado la ESO y gente que tiene la ESO y se ha quedado en el nivel 3, que es máximo ESO, y después no ha querido seguir estudiando. No es tarea de la escuela, es tarea de toda la sociedad, es más transversal. Pero es verdad que cuando se habla de abandono se mira para la escuela, eso es de tu competencia. No,
Esto es competencia de todos porque hay muchas circunstancias que están detrás del abandono temprano. La inclusión educativa. La inclusión educativa. Se hace mucho, ¿eh? En esto creo que no descubro nada nuevo, pero lo quiero sacar a colación porque es verdad. Si hay algo que, en las reuniones que hemos tenido, los directores generales, el presidente y demás, con el consejero, si hay algo que siempre ha dicho, es que no podemos dejar a nadie atrás. Yo es la frase que más he escuchado y aún así pues se oye mucho ruido. ¿Por qué? Porque hay mucha diversidad, pero toda la diversidad requiere singularidad. Es decir, hay tanta diversidad funcional, pero luego son perfiles muy variados que requieren especialistas muy cualificados. Y por más que se quiera hacer, siempre vamos a estar detrás de las necesidades. Ojalá, ¿verdad? En una población estudiantil que tenemos, me comentaba antes Pablo, en torno a los 2 millones, ojalá pudiéramos estar, ojalá, pero eso está ahí en el debe. En el debe quiere decir que ahí no podemos decir estamos satisfechos, no. Sobre todo cuando se trata del alumnado más vulnerable, con más dificultades, hay que estar precisamente ahí con más ahínco. El currículum, hay que darle una vuelta a algo. Me parece, no sé si en la mesa anterior se habló un poquito del currículum, me parece una interviniente del público, una señora. El currículum que es densísimo y ahí hay que meter un poquito tijera y meter un poquito de coherencia. El aprendizaje competencial, no digo que haya que abandonar, pero aprendizaje. Cuando uno aprende, si queremos que nuestros alumnos estén motivados, tienen que saber para qué saben lo que han aprendido. Además, esto parece que es lo primero que se aprende. Los chicos, cuando algo consideran que no les vale, no les motiva, y dicen, chicos, y menos chicos y más, ¿esto para qué me sirve? El para qué es algo, creo yo, que lo tenemos ahí como un objetivo a trabajar. El para qué. Las tecnologías. Ha habido antes una mesa, me he perdido parte de ella, pero estoy convencido que ha sido muy interesante. Han llegado para quedarse, hacen una labor extraordinaria, pero están causando una de problemas nuevos bárbara. Ya les aviso, esto es un poquito de publicidad. El día 3 tenemos juntamente con el Consejo Audiovisual, unas jornadas en Granada, se pueden seguir también por streaming, sobre alfabetización digital. El director general ha hablado del caracol, del calamar, pero no tiene por qué ser el calamar, tantas redes sociales, los youtubers, mi hijo yo no lo puedo, vamos, ojalá pudiera, porque claro que dice uno, los padres que controlan al hijo, pero tiene la tabla, pues, se te escapa. Y escuché yo por aquella boca, que un día fue una boca limpia, escuché, además es una a borbotones, aquí no para, es que ni para respirar, es una cosa bárbara, unas cosas que digo yo, ¿y esto ahora cómo se desmonta? Ese tema de la alfabetización digital, pero esto no solo de la escuela, ojo, que la escuela la cargamos con demasiadas obligaciones y no todos dependen de ella. Antes las cosas importantes se decían en la escuela y ahora para los alumnos se dice alguna cosa importante, pero ni las más importantes, ni las primeras, ni las que más nos interesan. Eso, por tanto, hay que atajarlo. Y otro punto, y con esto acabo ya, de los desafíos, de los retos, es darle, toda la comunidad educativa es importante en esta tarea, pero el profesorado tiene una tarea especial. Y darle al profesorado el nivel de reconocimiento, intentarlo, que merece, es otra tarea. Y no me vale solo una ley. Cuando se tiene que hacer una ley, que yo la aplaudo, que considero que es buena, que era necesaria, es porque hay un déficit. Cuando tenemos que hacer la ley de autoridad del profesorado, es porque se reconoce que el profesorado no tiene autoridad. Digo autoridad, no digo potestas. La autoridad es algo que te conceden. La potestas es que te conceden quienes te escuchan. La potestas es una estrella que te ponen. Y hay que tender a la autoridad, a la autoritas, Tina. Y creo que ese es otro reto, hacer de la profesión docente una profesión atractiva, una profesión respetada, una profesión querida. Y eso sin duda también servirá para que nuestros alumnos, nuestros chicos, nuestras chicas nos escuchen con más interés. Docentes, administración y las familias. Las familias. ¿Qué papel han de jugar las familias en este proceso, en estos retos
que se presentan. Tenemos a la máxima representante del asociacionismo de padres y madres de alumnos, Leticia Cardenal, presidenta de CEAPA. ¿Cuál es el grado de preocupación, Leticia, de las familias con respecto a lo que ha de venir, a lo que se avecina? Bueno, lo primero, agradecer al Ayuntamiento, a Rafael, la organización de estas jornadas, porque estamos acostumbrados a que normalmente los ayuntamientos no se implican tanto en educación, y cuando se hacen jornadas de formación, pues se hacen a través del centro de profesores, de las federaciones de madres y padres, de las consejerías, de los consejos escolares, pero muy pocas veces el ayuntamiento tiene el valor de organizar unas jornadas como estas, así que te traslado la enhorabuena de todas las familias de la escuela pública a las que las represento. Bueno, nosotros como CEAPA en Jaén, en Linares, estamos representados a través de la federación, la FAMPA Los Olivos, que si no la conocéis os animo a que contactéis con ella, y a nivel andaluz de la CODAPA, que es la confederación que agrupa a las federaciones provinciales. Así que pues os doy de parte de ellos también su agradecimiento por estar hoy aquí, porque encontrar a personas implicadas que un sábado, un domingo, como lo haremos mañana, estemos hablando de educación, es porque realmente es algo que nos preocupa. Cuando yo recibí la invitación y hablaba de los desafíos docentes, ayer también lo decía el alcalde, bueno, nosotros nos gusta más decir los desafíos de la comunidad educativa, porque para nosotros la comunidad educativa es solo una persona y es el alumnado, y a través del alumnado pues hay el profesorado, el personal de administración y servicios, las familias, y todos trabajamos para mejorar la educación de nuestros hijos e hijas, porque será la educación y los chicos y chicas del futuro, y por lo tanto para nosotros era necesario, ¿no?, el término de los desafíos, pero de la comunidad educativa. Claro que tenemos un desafío, y ayer escuchando a la compañera de Finlandia pues nos lo dejó mucho más claro. Para nosotros el desafío prioritario es que la administración, antes una compañera del público, ¿no?, decía que se había nombrado muchas veces la palabra administración, y lo seguiremos haciendo mientras no consigamos que la administración apueste por la escuela pública, que haya un pacto de Estado por educación, que no dependa del color político que nos gobierne aquí o allí, que no genere desigualdades en torno al alumnado, al profesorado, a las familias, que nos dé estabilidad. Necesitamos unas plantillas en los centros educativos estables, porque eso da continuidad a un proyecto educativo de centro. La escuela pública tiene los mejores docentes, pero tiene los mejores docentes para educar y para enseñar y hacer el acompañamiento del alumno, y no para rellenar documentos o para estar sobrepasados de burocracia, que es, bueno, yo creo que lo peor que tenemos en los centros educativos, y las administraciones tienen que ser consecuentes y poner a personal que haga todo ese trabajo si es que realmente hay que hacerlo. Pero desde luego nuestros docentes no pueden perder el tiempo en eso, porque hay muchas más cosas que hacer y que están encantados de hacerlas, pero precisamente no rellenar papeles. Entonces, reducir esa burocracia creo que es importante. Necesitamos una bajada de ratios real, pero para hacer lo mismo no. La bajada de ratios tiene que llevar consigo un programa de acompañamiento y un programa que atienda a todos los alumnos y alumnas por igual y que le dé a cada uno lo que necesita. Y por lo tanto, esa bajada de ratios, con el tema de la pandemia hemos visto que ha dado muy buenos frutos, pero no solo lo necesitamos con la pandemia, lo necesitamos durante todo el curso, porque la riqueza que tiene nuestra escuela pública es que el café para todos no vale. Cada centro, cada docente, cada familia, cada alumno y cada alumna tiene sus diferencias, tiene sus dificultades, y eso es el enriquecimiento de la escuela pública, y por lo tanto hay que adaptarlo. Y desde luego hay que dar mayor libertad a los centros educativos, porque se pueden hacer proyectos, se pueden desarrollar 1000 maneras de trabajar, nuevas metodologías. Necesitamos un cambio de mentalidad, también de las familias, porque cuando vamos a un centro educativo y nos dicen no hay libros, o los libros solo son para trabajar en clase, pues hay familias que pensamos, ay no, y si no saca el cuaderno yo no sé si mi hijo ha estudiado o no. Ah, no, porque igual, y si no tiene exámenes, yo no sé cómo va en el centro. Entonces, necesitamos un cambio también de mentalidad y, desde luego, dar más libertad a los centros educativos para que actúen.
para no extenderme más, luego ya si queréis entramos Sí, a más muy bien, detalle. muy bien. Es la introducción a este tema, que yo entiendo que es un tema complejo, por eso sí voy a apelar a su capacidad de síntesis, que sé que la tienen sobradamente, para que pues la mesa sea más fluida también y podamos abordar diversos aspectos sobre esos desafíos. Ya dejamos el abismo a un lado, los desafíos que vienen a partir de ahora, y luego también dar oportunidad al público, aquellos y aquellas que quieran hacer alguna pregunta o alguna reflexión, como ha ocurrido durante la primera mesa. Volviendo al tema que me ha gustado, y además él lo ha asumido, del director general de Innovación Educativa, de Antonio, que decía: la pelota en mi tejado. Bueno, pues la pelota, tanto lo que pide el profesorado, la docencia, como las familias, está en el tejado de la administración. Es asumible la solución de todas esas necesidades que plantean las familias y el propio profesorado. No solo es asumible muchas de ellas, sino que se dan pasos para hacerlo. Lo que pasa es que en educación muchas veces vamos con tanta idea sobre cómo queremos que sea la educación como personas participan en ella. Y participan cerca de 2 millones de alumnos, 1,8 largos, y más de 140.000 docentes entre el sistema público y el sistema concertado. Solo en la pública 108.000 este año. Es decir, cada uno tenemos nuestra idea sobre lo que queremos. Sí que hay cosas que coincido plenamente con lo que ha dicho la representante de CEAPA, del Pacto de Estado por la Educación y la estabilidad. Nos enfrentamos, lo decía antes una de las personas del público, nos enfrentamos al año que viene al enésimo cambio de legislación orgánica en educación. Donde volvemos a cambiar, y además en algunas cosas, si nos damos cuenta, volvemos al sistema LOCSE de contenidos, procedimientos y actitudes. Es decir, que lo que nos venden como un gran avance, volvemos a 1990 en algunas de las configuraciones. Vamos dando pasos para adelante, vamos dando pasos para atrás, sabiendo que si hay un nuevo cambio de gobierno a nivel nacional, volveremos a iniciar los pasos para un nuevo cambio de ley educativa. Y eso es parte de ese abismo que siente alguna gente, que sentimos todos los que estamos en la docencia. Yo llevo desde 2019 en tareas de gestión, pero desde 2000 a 2019 he estado a pie de aula, ¿no? Y la verdad que es vertiginoso esos continuos cambios legislativos que obligan a cambios de proyectos educativos, que obligan a cambios de programaciones, que obligan a cambios que se suman con todos esos cambios que tiene la sociedad, de los que hacía referencia en la primera intervención. Ese Pacto de Estado por la Educación es cada día más necesario. Aquí en Andalucía se empezó y se hizo un trabajo a nivel del Parlamento de Andalucía, se hizo un trabajo que prometía, pero que volvemos a los palos en la rueda que te encuentras muchas veces, porque hay mucho interés en que nadie se apunte la medalla de que se consigue la estabilidad y el pacto por la educación, porque es la educación, todo el mundo sabe que es el tema más sensible que tiene la sociedad, junto con la sanidad. Y había un inicio prometedor donde estaban implicados, hubo un grupo político que era el que estaba en el anterior gobierno, que se salió, no por voluntad de quien participaba en ese grupo, sino porque le dieron la orden de que no participara, pero había trabajos y ponencias, y el presidente del Consejo Escolar lo sabe porque participó también en ella, donde estaban representados desde lo más a un lado político que había, como puede ser Vox, hasta lo más al otro lado que había en el espectro, como pueden ser los que han salido de Podemos de anticapitalistas. Y estaban todos participando y se estuvo bastante cerca de conseguir al menos unos ítems muy básicos, pero necesarios para conseguir esa estabilidad. Eso debe ser el próximo reto que haya a nivel nacional. No podemos cambiar de ley orgánica a cada gobierno que haya. O leyes orgánicas que se aplican y se quedan a medias y no se terminan de desarrollar. Porque en paralelo a eso hay otro factor en la educación que no cambian y que permanecen inmóviles. Y voy a hablar, por ejemplo, de la selección del profesorado. La normativa que regula la selección del profesorado sigue siendo el Real Decreto 276 del año 2007. Y los temarios que se aplican y los conocimientos que se siguen exigiendo para seleccionar al profesorado son las órdenes de 1993 y de 1996.
¿De verdad no ha cambiado nada en la sociedad para que los temarios sigan siendo de 1993, para que las competencias profesionales que se requieren sean las del 93? En Finlandia, que se habla mucho de Finlandia, llegar a ser docente es una carrera de obstáculos. Eso también hay que compararlo. ¿Está reconocido el docente? Por supuesto, como tiene que estarlo aquí en España también. Por supuesto, pero es que a ser docente es una carrera donde cuesta trabajo. Para formarse en la universidad como docente en Finlandia, desde los que entran hasta los que salen, hay muchos que no llegan, porque hace falta una formación, unos conocimientos y una selección para que lleguen aquellas personas a las que realmente le tenemos que entregar el futuro de nuestra sociedad. Y luego hace falta unos programas potentes de formación continua y de adaptación continua. Pero la fase inicial, la formación inicial que se da en el sistema universitario, más la selección de aquellas personas que tienen que participar en la docencia, tiene que ser también potente. Y de eso nos olvidamos muchas veces cuando hablamos de reforma educativa. Llamémoslo MIR educativo, llamémoslo como queramos, pero esas primeras etapas de la vida de un docente son imprescindibles, porque el sistema actual, si entras como interino o si entras como funcionario en práctica, a ti te llegan y te sueltan, y el que me diga a mí que la formación inicial del año en práctica, de los funcionarios en práctica, sirve para aprender realmente algo, el que me lo diga, yo no me lo creo. Yo no me lo creo, porque no es así. Rellena unas memorias, presenta una programación, te va a ver la inspección 2 o 3 veces, tienes un tutor que está contigo, pero eso realmente sirve para adquirir las competencias, las destrezas profesionales que hacen falta. Yo creo que no. Y eso no depende de una comunidad autónoma, depende del conjunto del Estado, del Real, hasta que no se transforme ese Real Decreto 276 del 2007 y se avance hacia un modelo realmente moderno. Si no hace falta nada más que un sistema actualizado en los tiempos que vivimos. Realmente tenemos un difícil problema que solventar. Y luego, por supuesto, una formación continua potente, muy potente. Eso se puede trabajar también, y se está trabajando. Pero ese modelo hay que cambiarlo. Y yo coincido con lo que dice Leticia, ya voy concluyendo, de que realmente, perdona el tuteo, de que realmente en la educación estamos todos. Lo decía en mi exposición inicial, aquí no solo educa el centro educativo. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si el niño en casa, en su cuarto, y los padres, nosotros somos padres también, tiene en su mano una herramienta donde llega el Ibai de turno o el youtuber de turno y le da otros valores que no son los que se dan ni en la casa ni en la escuela, eso también influye. La educación tiene que ser una cosa que salga de la escuela y pase a ser social. Igual que la salud pública no es una cosa que solo ocurre en los hospitales. Y en eso copio al delegado territorial, Antonio Sutil, que lo dice mucho, y es una idea que realmente es así. La salud pública no es una cuestión que solo ocurra en los hospitales, porque la higiene de las calles, el alcantarillado, la limpieza, el lavado de manos, el mantener unos hábitos de higiene, no solo es cuando voy y me pongo malo y me voy al hospital. Y termino con un ejemplo de Antonio. Si nosotros llevamos los hospitales de hoy al siglo XIII, el porcentaje de personas que fallecería por la peste seguiría siendo muy alto, porque no solo es lo que ocurre en los hospitales, pues igual en educación, no solo lo que ocurre en los centros educativos es lo que importa, tenemos que transformar la educación a una cosa de sociedad, no dejar a ningún niño atrás, como nos dice el consejero, pero buscando siempre la excelencia para ese mundo futuro, que también nos lo dice el consejero. Asentía antes, cuando hablaba Pablo Quesada, el director general de Recursos Humanos, del reconocimiento al profesorado, veía yo asentir al profesor, a Juanjo Quesada, a Juanjo Magaña. ¿Hay demanda del profesorado por un reconocimiento como debe ser? Sí, yo creo que sí necesitamos sentirnos reconocidos a nivel, claro, nos da envidia cuando vemos otros países, ¿no? Y yo también he tenido la suerte de trabajar en el extranjero como auxiliar de conversación, como habías comentado antes, que no es como ser profesor, pero bueno, es bastante parecido. Entonces yo sí he podido comparar, ¿no?, un poco más los sistemas educativos y también la enseñanza de idiomas en este caso. Y bueno, la verdad que sí, que nosotros
Es cierto que necesitamos, no es un trabajo cualquiera, todos sabemos que nuestro trabajo sin motivación, nosotros necesitamos, igual que hablamos mucho de la motivación del alumnado, ¿verdad? Tenemos que motivar al alumnado, pero es que el profesorado también necesita estar motivado, necesitamos, porque eso se transmite. Al final el alumnado lo que toma es lo que en el aula tú eres capaz de transmitir, ¿no? Entonces, claro que nos gustaría, sí, nos gustaría, pues bueno, se ha comentado, es difícil, porque también es fácil decir, es que la administración, pero es difícil, porque la administración también es un mecanismo que tiene que dar unos pasos complejos para cambiar las cosas. Pero sí es cierto que se podría intentar, pues eso, pues a lo mejor las tareas burocráticas, muchos temas ya se han comentado, y es cierto que sí habría que poner en valor la labor que realizamos, porque es una labor, como habéis dicho, que es de primer orden, ¿no? Junto con la sanidad, ¿no? Bueno, y aprovecho, aunque rompa la intervención, que he sido el único que no he agradecido el haberse invitado a esta ponencia con estos magníficos acompañantes, ¿verdad? Y muchas gracias de verdad al Ayuntamiento y a la UNED y a todo el mundo que, ¿vale?, que nos ha invitado, ¿vale? Yo es que hay tantos temas que se han tocado, porque yo he hecho una intervención al principio muy escueta, ¿no? Porque hay varias cosas que se han sacado a colación que, si te parece, me gustaría. Voy a centrarme en un par de ellas porque son tantas que sería complejo, ¿no? A ver, una de las cosas que obsesiona al profesorado y a la propia servicio de inspección es el fracaso, ¿no? El fracaso, tenemos un problema grande con el fracaso. ¿Por qué? Porque atender a la diversidad es complejo. Y se ha hablado entonces de cómo le damos en un mismo aula, y todos lo sabemos, ¿no? En un mismo aula, cómo le damos a cada persona lo que necesita. Eso, ¿cómo se hace? Cuando sabemos que en la realidad muchas veces tenemos una variabilidad de niveles muy grande, ¿no? Entonces tenemos un espectro muy grande y a veces es difícil. Se pueden intentar hacer muchas cosas. Nosotros en nuestro centro, por ejemplo, pues tenemos un programa específico que también se ha hablado de apoyar de no dejar a nadie atrás, ¿no? Que me parece una política maravillosa, ¿no? Lo de intentar enganchar a todos. Pero, por ejemplo, nosotros en nuestro programa específico de formación profesional tenemos alumnado con necesidades educativas especiales que se siente reconocido, hablando de reconocimiento, que colabora en los actos del centro cuando hay cualquier acto importante. Hace poco tuvimos la suerte de tener a la directora general de ordenación, Aurora, y ella pues se quedó maravillada, diciendo, hay que ver, aquí está el alumnado de FPB específica, ¿no? Y ellos, bueno, se sienten útiles porque hacen cosas, van a los hoteles y trabajan, y realmente ese tipo de atención es muy importante, ¿no? Porque dentro del aula o tenemos, como bien ha dicho Leticia, si hacemos bajada de ratio es para hacer cosas, y a lo mejor si tenemos bajada de ratio podemos atender más al alumnado con más o menos dificultades, o tenemos que hacer cosas diferentes, ¿no? Y ya digo, entonces por ahí, es que ya digo, es una cosa que me parece fundamental, ¿no? Nosotros, por otra parte, en el otro espectro, y no me quiero tampoco extender mucho, pues tenemos a lo mejor el bachillerato internacional, ¿no? Que es otra medida, pues bueno, para atender en este caso a los que tienen mayor nivel o que esperan, ¿vale? Ahora que está tan de moda con el tema de la princesa, ¿no? Leonor estudiando en Gales, ¿no? Pues esa misma enseñanza que está en Gales está en nuestro centro gratis, ¿no? Eso, pues bueno, creo que eso es una pasada, ¿no? Y también hay que reconocer que esas cosas sí que también hay que reconocerlas, y sí son esfuerzos también por parte de la Administración. Lo que sí también me gustaría decir, y ya voy concluyendo, es que, bueno, yo el máster lo que hice fue una app, diseñé una app que, si la veis ahora, con los tiempos como cambian, diréis, pues esto no es tan maravilloso. Diseñamos una app para mi alumno, o sea, para el alumnado al que yo le estaba impartiendo clases, con esas necesidades que estamos hablando, para atender precisamente a los que menos inglés sabían, y funcionó muy bien, pero esa app 4 años después ya está obsoleta, ¿no? Lo que yo intentaba en parte era, y eso es muy complejo, invadir su espacio personal, invadir ese espacio de Twitter, del TikTok, y
que el móvil no sea solo para tontear, que el móvil reconvertirlo también en una herramienta de aprendizaje. Y eso ahí nos queda mucho, porque no podemos negar que eso ya está ahí. ¿Qué nos pasa todos los que tenemos hijos, todos los que tenemos familia? Que en cuanto nos descuidamos medio segundo, nuestros hijos ya han cogido el móvil, la tablet, han enchufado la tele, o en mi caso de mi hijo, la Switch. Tenemos que intentar que ellos también vean que eso puede servir para aprender. Y eso es difícil, ¿vale? Yo dejaría como un reto importante invadir ese espacio personal, invadir ese espacio exclusivamente de ocio, que aprendan de forma ociosa, que aprendan con gamificación, que aprendan con nuevas metodologías, pero que aprendan, que sirva para algo, ¿no? Ya digo, no puedo decirle a los asistentes, pues cogen, se diseñan una app y no. Hay recursos, hay muchas formas de hacerlo, pero creo que sería interesante. A mí me parece un asunto muy interesante también. No sé del Consejo Escolar de Andalucía, de la Junta, cómo se contempla al hilo, José Antonio, de lo que decía antes Juanjo, esa facilidad, ese acceso que tienen los jóvenes y el alumnado a las nuevas tecnologías. La primera vez hablábamos de la llegada del velocísimo 5G, el mal uso que se le pueden dar también a las nuevas tecnologías. Puede ser ese también un reto, un desafío, ¿no?, para este siglo XXI, ¿no? Contrarrestar de alguna forma la facilidad con la que se accede a un dispositivo móvil y el uso que se le debe de dar de él. Yo entiendo que también la familia juega un papel importantísimo ahí, no solamente ya la propia educación, ¿no? Sin duda es un reto, y yo creo que lo apunté al finalizar mi anterior intervención. El mundo digital, con todas las oportunidades que da, que son fantásticas, encierra enormes problemas. Ya hay por ahí algún centro que está rechazando el uso de la tecnología. No quiero decir que ahora salgamos de la tecnología cuando estamos haciendo, ¿verdad?, una introducción potente en el mundo digital, no digo eso. Pero sí que algo hay que decir. Algo hay que decir para un buen uso. Pero claro, esto escapa al colegio, esto escapa a la escuela. Lo tratamos aquí en un foro educativo, pero podría ser tratado en un pleno del ayuntamiento, en una reunión de los padres de alumnos. Los padres de alumnos, por supuesto, son protagonistas ahí esenciales, y en cualquier espacio, y en un parlamento, también. Hay poco sobre esto. Hay que educar en esto, pero claro, educar cuando uno está muy cómodo viendo algo que le reporta felicidad y decirle tienes que aprender y esto te va a enseñar poco, eso es lo ideal, pero eso es complicadísimo. ¿Cómo se hace eso? Yo no soy amigo tampoco de la censura, pero de verdad, esto se nos va de las manos. Se va de las manos. El uso abusivo, pernicioso de las nuevas tecnologías, de las redes, se nos va de las manos. Es mi percepción, ¿eh? Igual soy en esto un poco catastrofista. Antes he dicho que no me gustaba lo del abismo, y ahora estoy diciendo yo, vamos al abismo. Hay una cierta incoherencia, y asumo también esa cierta incoherencia. Pero con este punto en concreto de las nuevas tecnologías, yo he tenido ahí una evolución personal de ver que todo era color de rosa a ver eso. Entonces, el Consejo Escolar lo que está haciendo últimamente con el Consejo Audiovisual, seguramente conocen, pero estos son parches, son pinceladas. Esto tiene que ser una estrategia conjunta. Se hace el audiovisual en la escuela, en la cual pueden participar. Este año ha habido 109 participaciones. Participar los colegios y que los mismos alumnos vean las bondades y los enormes riesgos que tiene. Entonces se les dice trabajen sobre el setting, trabajen sobre el acoso, trabajen atendiendo a los medios. Y ahora estamos haciendo también la jornada de alfabetización digital, que la vamos a hacer 3, pero estos son pinceladas. Si no hay una estrategia continuada de la mano, padres, centros, política, etcétera, es difícil. Y yo no tengo la solución, lo reconozco. Yo pongo el problema y ahora la solución es una cuestión de todos, de todas, y desde luego supera con creces el ámbito educativo. El Consejo Escolar, como saben, es un órgano consultivo de la Administración y toca los temas que el propio Consejo por sí mismo entiende que es importante, que los sectores que forman parte del Consejo lo ponen sobre la mesa, o que la Administración te dice, pues queremos un estudio sobre este aspecto, a ver qué se puede hacer desde todos los campos. Pero realmente ese, sin duda alguna, es un enorme desafío. Desafío que imagino, también como padre,
que las familias deben de poner también, Leticia, de su parte, de nuestra parte, ¿no? Para que no sé, lleguemos con fortaleza, ¿no? Porque aquí los desafíos hay que afrontarlos y si se puede, pues ganarlos, ¿no? En este aspecto concretamente, que es un tema muy, muy recurrente cuando se habla de educación, la implicación de la familia y concretamente ahora con las nuevas tecnologías, ¿qué es lo que desde CEAPA cómo se contempla esta situación? Con preocupación, ¿no? Coincido con lo que decía el presidente del Consejo Escolar. Nosotros como familias es un tema que nos preocupa. Necesitamos formación también. Siempre hablamos de la formación del profesorado, que nosotros defendemos que tiene que ser una formación continua, pero no solo lo que decía antes también una interviniente, ¿no? Que te formen un día, unas horas y ya está. Luego hay que desarrollar un plan de acompañamiento porque, como decía antes, cada centro educativo tiene su casuística y va a necesitar respuestas a temas concretos. Pues lo mismo nos pasa con las familias. Para nosotros funciona bastante bien en algunos territorios el plan director, que te van a los centros educativos y forman al alumnado y a las familias también, pues el acoso escolar antes estaba muy metido en el centro, ¿no? Pero ahora con las nuevas tecnologías lamentablemente no cesa, son 24 horas. Entonces nos preocupa, es un tema que nos preocupa mucho. ¿Cuál es el problema también? Que esto de las nuevas tecnologías, pues al igual que los planes de igualdad o los planes contra el acoso escolar, son temas que queremos meter en la escuela y se meten, pero no se vacía nada. Es decir, a las 1.500 cosas que tienen los docentes en ese currículum, metemos un poco más. Y entonces con las mismas horas, el mismo personal, incluso menos a veces, queremos abarcar más y es imposible, necesitamos tiempo para formar. Y un docente no puede formar a un niño con lo bueno y lo malo que tiene las nuevas tecnologías, primero si no está formado y segundo, cuando tiene a 23 niños en un aula, no le da tiempo, es imposible. Pero también tenemos que ser conscientes que un plan TIC, como se llama ahora mismo, pues es que no solamente es dotar de recursos materiales para decir, cada niño tiene una tablet, sí, pero hay que enseñarle cómo tienes que usar la tablet, lo bueno, lo malo, que no todo lo que ves en Internet es lo bueno. Y antes comentaba lo del juego del calamar. Yo estoy cansada de hacer entrevistas todos estos días con el juego del calamar. ¿Nos preocupa? Pues no más que otra cosa. A mí me ha preocupado más el juego del Fortnite, que hay niños con 4 años que juegan al Fortnite. Perdón, Leticia, ¿hay alguien aquí que no haya visto el juego del calamar? Que no lo haya visto yo. Que no lo haya visto y que no sepa de qué estamos hablando. Yo sé de qué estamos hablando porque me lo preguntan. No digo que no lo haya visto y por tanto le suene a chino lo del calamar. Nunca mejor dicho. Por lo de oriental. Perfecto. Una inmensa mayoría sí la ha visto entonces. Seguro que no sé lo que es el juego del calamar. Claro, pero por ejemplo, yo a estos días que, como comentaba, ¿no? He hecho muchas entrevistas en la prensa, le digo, me preocupa, sí, pero no más que otra cosa. Me preocupa el tema del, como decía, la serie del Fortnite y el videojuego. Me preocupa la serie de Élite, que también ha sido muy comentado entre las familias en las formaciones que hemos hecho, porque no precisamente es violencia, pero trata de unas relaciones que no son muy sanas. Me preocupa la que se avecina, que lo ven todos los niños a todas las horas y se saben los capítulos de memoria. Quiero decir que como familias nos preocupan muchas cosas, pero a veces también nos sentimos que no sabemos qué hacer. Entonces, por eso pedimos que se nos ayude y se nos forme desde las administraciones. Claro, porque todo ese currículum de visualizaciones de los alumnos, pues no sé, luego quizá pretendemos que en las horas lectivas de clase nos solucionen a nosotros un problema que quizás generamos en casa, ¿no? Por la permisividad que podemos tener a la hora de facilitar ese acceso de los jóvenes a la televisión, a los dispositivos móviles, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vale, es que aquí ya no hay orden, ya que intervenga quien quiera. Ya hemos tomado confianza, ya cada uno que intervenga cuando quiera. Yo me niego a la respuesta fácil de la culpa la tienen los padres, porque los que somos... ¿Se oye? Sí. Sí, que me niego a la respuesta fácil de la culpa la tienen los padres, porque... Yo pienso que los padres tenemos mucho, que todos, muchísimo. Pero es que esa es la respuesta fácil. Al final, cuando tenemos un problema de sociedad, lo que hace mucha gente es buscar que la culpa sea de otro, yo no tengo nada que hacer. Y aquí el problema de esta serie
como de tantas otras, es que la están viendo personas que no tienen las herramientas cognitivas e intelectuales para entender lo que están viendo. Ese es el problema de fondo. Y claro, lo fácil es, la culpa la tienen los padres. No, la culpa es de los móviles, que son malos, porque la serie no la ve el niño muchas veces delante de los padres que puedan orientarle y educarle a lo que están viendo. La ve en su cuarto porque tiene un móvil conectado con 5G o con 4G o a la Wi-Fi, y lo ve sin que no se entere nadie. Y luego lo detectas cuando ves los comportamientos que lleva a un niño que ha visto algo que no tiene herramientas para entender y lo reproduce. Pero yo como padre debo de tener cuidado de que mi hijo Claro, no vea esa pero la serie diferencia a una determinada hora de la noche. Es que ahora este cacharro hace que el control o es 24 horas o es difícil seguirlo. Lo que hay que trabajar es en conocer que tenemos un problema como sociedad, y como sociedad afrontar retos con trabajo compartido desde los centros educativos, desde las familias y desde más allá, porque el papel de los medios de comunicación también es importante, la responsabilidad de las empresas que hacen esto también es importante. Esto es un reto de sociedad. Y la educación en las tecnologías es una educación que tiene que ir más en conjunto, no solo echarle la culpa de la escuela que no le enseña, que eso también ocurre muchas veces, la culpa de los maestros que no trabajan. Eso también ocurre en debates sociales. O la culpa de los padres, la culpa siempre es de otro. No, tenemos un reto social y tenemos que asumirlo, porque esto ha venido para quedarse. Y lo que vendrá. Esto es como si cuando se inventó la imprenta y empezó a extenderse la lectura, que ya empezaban a hacer a texto más gente, no, hay que acabar con la imprenta. No, mire, es que ha llegado esta tecnología que llega para quedarse, y lo que tenemos que es enseñar a manejarla, porque la tecnología en sí misma no es ni buena ni mala, es una herramienta que podrá tener un buen o mal uso. Sirve para comunicarme de forma instantánea, lo hemos visto en la pandemia, pero también tiene otro uso donde las personas que no tienen las herramientas para hacerlo pueden ser pernicioso para ellas. Sí. Vale. Sí, no, perdona, Juanjo. Digo, no sé si de acuerdo o no de acuerdo, pero la representante de la familia se ha sentido aludida por lo que ha dicho el director general. Leticia. Totalmente de acuerdo, pero es que creo que aquí el problema no es de nadie, es de todos. Mi hijo tiene 13 años y no tiene móvil, pero mi Consejería de Educación, yo soy de Cantabria, pues decidió que iban a hacer varios proyectos piloto y uno de ellos era el cole de mi hijo. Los deberes se hacen por el móvil. Mi hijo no tiene. Cuando yo fui al director a decirles que yo me niego a dar a mi hijo con 13 años un móvil porque no le hace falta, porque no va solo a ningún sitio, yo le dejo en el instituto, le recojo en el instituto, cuando no estoy yo está su padre o su tío, le llevo al fútbol, le recojo en el fútbol, es decir, no está solo nunca, no necesita un móvil para nada. Ya, pero es que los deberes, dice la consejería, que tienen que ser, y yo no creo que tú no le des un móvil a tu hijo porque no tengas recursos. Y le digo, no es que no tenga recursos, pero es que no tengo conocimientos para vigilar lo que hace mi hijo con un móvil 24 horas, y lo mismo puede ver una cosa que otra, y a mí me da miedo, y como me da miedo, pues voy a evitar todo lo posible que mi hijo tenga un móvil. A los 3 días me llama la orientadora y me dice que si me he planteado que si mi hijo va a ser el único de clase que no tenga móvil, pues que es que voy a convertir que se le excluya. Y digo, pues que es un problema de centro entonces. Porque igual el centro o la consejería en este caso tendría que haber preguntado si todas las familias queremos que nuestros hijos con 13 años tengan móvil. Hombre, no, de la consejería no, porque el problema es tuyo, porque tu hijo es el único que no tiene móvil. Digo, es que mi hijo con 13 años, quiero decir que al final te ves abocada a que mi hijo no tiene móvil, pero muchas veces me dice, por tu culpa, porque yo soy el raro. ¿Y qué hago? ¿Cedo o no cedo? Ya. Y ahí estamos, es que realmente complejo. Es un problema de todos. Me gustaría... ¿Cede o no cede, Juanjo? Vamos a ver. Sí, que lo diga el profesor. Los que ya tenemos unos años sabemos que... A ver, va a sonar esto un poco, pero los que tenemos ya unos años sabemos que cuando llegaba a cierta hora de la noche y salían los dos rombos en la tele... Qué antiguo, ¿eh? Qué antiguo. Y te salían los dibujitos de a la cama y esas cosas. El problema, parte del problema, porque aquí nadie tenemos soluciones mágicas, es que eso no está, no se le puede echar a la familia la responsabilidad enorme de controlar lo que se ve, porque hay empresas tecnológicas que sí saben
lo que se está viendo, que sí son capaces de poner filtros y sí son capaces de... ¿Por qué las personas responsables de empresas tecnológicas no permiten a sus propios hijos tener acceso a esos dispositivos que venden? ¿Por qué? Eso da mucho que pensar y lo habréis visto seguro en muchos artículos porque se ha dicho muchas veces, ¿no? Cómo ellos son los más radicales. Pero ahí realmente no que sean 100% fiables, porque controlar Internet, ¿quién controla Internet? ¿Cómo se...? Pero sí es cierto que igual que ellos cuando, por ejemplo, como comentaba Leticia, se les da un móvil para tarea educativa y tal, no es lógico que de ese móvil puedan acceder a cualquier vídeo o contenido de cualquier cosa, de lo que quieran, porque claro, eso no están preparados para digerir eso. Y nosotros nos educaban en que progresivamente, aunque a veces nos saltáramos esa prohibición, pero realmente se nos dificultaba mucho. Ahora es muy fácil. Ahora es un clic y ya está. Y de hecho, hace poco, me dijeron, pon en el móvil esta palabra. Y es alucinante. Y la palabra era degollación. Buscar en YouTube, buscar esa palabra y es impresionante lo que... Claro, eso lo puede hacer cualquiera. Eso porque no se filtra, eso se puede filtrar. Eso se puede filtrar y habría que tener mecanismos para que por lo menos desde el Internet de nuestras casas y desde el Internet, que sí, los centros educativos sí tienen sus filtros, pero también desde el ámbito familiar y desde las compañías telefónicas se dieran mecanismos para mucho más. Cada vez eso está creciendo, pero todavía no... Hay muchos buscadores que tienen ese tipo Sí, de filtros. sí. Hay muchos teléfonos inteligentes que tienen también ese tipo. Los de Apple, por ejemplo, ese pues tipo de sí filtro. tienen ese control parental más establecido. Sí. Sí, pero luego, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Que hablamos, TikTok, Twitter, Instagram. Un niño con 12 años, con 13, como tiene mi hijo, con 15, en teoría no puede tener una red, una cuenta. Pero hay muchísimos que los tienen. ¿Por qué? Porque dice, fecha de nacimiento. Pues el niño que lo quiere hacer no es tonto y pone, pues el año que nació mi madre o mi padre. Claro, y ya está, ya te has hecho la cuenta. Pues vaya seguridad que da, ¿no? Sí. Yo creo que eso sí que se debería de regular y se nos escapa a los docentes y a las familias. Tiene que ir, como decía el compañero, mucho más arriba. Yo creo que sí. Sí, Pablo. Sí, por añadir un poco más, en red corporativa, cuando metes determinadas palabras, te sale una pantallita verde que te dice el contenido al que usted está intentando acceder no es apropiado. Es decir, que Incluso a veces los autorizados también. y hasta lo autorizado. Es decir, red corporativa tiene unos filtros, pero claro, es cierto que más allá de red corporativa hay una realidad, y lo decía antes el representante de la empresa, y es que fuera de la red corporativa se accede, y esto es todo muy fácil, acceder a los contenidos de todo tipo. Pero es la realidad que tenemos, y eso es un debate social. Por eso desde el principio he dicho, este es un debate que trasciende a lo que es el mundo educativo. Pero centrando un poco el debate de nuevo a desafíos docentes, ¿qué es lo que podemos hacer del sistema educativo para afrontar todo esto? Sí que es cierto que tenemos que invertir determinadas dinámicas que vienen sucediéndose. Primero, la formación inicial, la selección y la formación continua son vitales. Y otra cosa que es vital también es la estabilidad de los proyectos educativos de cada centro. Hemos hablado antes de la estabilidad legislativa, que cambia, pero la estabilidad del proyecto educativo del centro también va vinculada a que ese proyecto de centro lo desarrolle un equipo docente que en su grueso continúe durante los años. Porque hay muchos centros con proyectos innovadores, y aquí he oído antes a equipos directivos, que se están batiendo el cobre porque el centro tenga un proyecto dinámico, que tenga un proyecto moderno, que tenga un proyecto innovador, que están apuntados en todos los programas que pueden, que ven mejores, pero que cada año le fluctúa la plantilla por distintas casuísticas en un porcentaje muy alto. Eso también es un desafío que tenemos en el sistema público, y esto es un desafío propio del sistema público. Y esa estabilidad del proyecto educativo docente va a permitir que toda esa dinámica y esa formación revierta al propio centro, que lo ha formado basado en su realidad de sus alumnos. Un alumno de Linares no es igual que un alumno de Aldea Quemada. Un alumno de Andújar no tiene la misma realidad que un alumno de Pozo Alcón, ni que un alumno de Sevilla, ni que un alumno de Málaga. Porque son realidades distintas. Y dentro de las mismas ciudades, un alumno de determinado barrio no tiene la misma realidad que un alumno de otro barrio. Y si voy cambiando la plantilla docente y va moviéndose en unos porcentajes que no os podéis ni imaginar,
No, yo creo que no, es difícil de imaginarlo. Mira, en la última colocación de efectivos de este verano, tenemos una plantilla, y ahí le voy a decir a Leticia un dato positivo: en los últimos 4 años, en los últimos 3 años, perdón, ha crecido la plantilla docente, la estable, no la adicional por COVID, la plantilla estable de Andalucía, de los 99.100 y algo docentes a los 104.000 que hay ahora, la plantilla estable, más luego los apoyos COVID extra. Esto hablamos de la básica, es decir, que hay más plantilla. Pero de esos 104.000 ha habido 61.853 solicitudes de cambio de centro en la colocación del verano. 61.853. Eso es el 60% de la plantilla. Y evidentemente ahí están los interinos que ocupan vacantes y ahí están los docentes que son provisionales, que no tienen destino definitivo. Pero eso no llega a 61.853 solicitudes. Esos movimientos continuos también redundan en un perjuicio de los proyectos educativos de los centros. Y cuando tú intentas abordar eso, te encuentras con un rechazo frontal, que es lógico. Pero realmente eso es un desafío para todos, que tenemos que también reflexionar sobre cómo abordamos, en beneficio del alumno, también la estabilidad de las plantillas. No solo convocando oposiciones masivas, que tengamos cada vez más personal funcionario y que se reduzca la interinidad a través de un trabajo estable donde el docente tenga ya, respiro, no soy interino, ya me tengo que centrar en otra cosa, que también, sino también la estabilidad en el centro concreto. Ese desafío, ese es nuestro. Y ese tenemos que reflexionarlo. Y no tengo una solución sencilla, porque chocan la estabilidad de los centros con los derechos laborales. Y no es un debate sencillo, pero es un debate que en algún momento tendremos que sentarnos a afrontar con seriedad, sin extremismo, pero tendremos que sentarnos a afrontarlo, porque eso también redundará en qué tipo de modelo queremos para el futuro de nuestra educación. Señor Funes, que está usted expectante, le veo ahí con ganas de intervenir. No, estoy asintiendo realmente a todo lo que sentir, escucho. sí. Yo, por abrir otro campo a esos desafíos que yo entiendo son importantes, hablaría también de la inclusión educativa. Creo que ese es un desafío. Y el debate fácil ha sido eliminar centros de... No se trata de eliminar centros específicos de educación especial. No se trata de eso. Se trata de dotar a los centros de los medios personales, técnicos, suficientes para que esa inclusión, que es una normativa europea, saben que nosotros apostamos en Andalucía por mantener el esquema que tenemos en la actualidad, pero si alguien considera que su hijo, yo conozco mucha gente que me dice, es que yo quiero que mi hijo esté en tal centro. Ese es un debate muy interesante también para tratarlo en la sociedad. Es un debate costoso, es un debate costoso, porque se habla de que si el servicio tiene que estar donde se solicita, o bien la administración tiene que, evidentemente, vela por el dinero de todos y tiene que pues controlar o organizar para que realmente determinados centros ofrezcan una determinada especialidad, en otros otra. Ese es un debate tal, pero hay que atajarlo. O sea, este alumnado que tiene necesidades educativas especiales y necesidades educativas especiales de apoyo educativo, NEE y NEAI, tienen que ser la niña bonita de la educación. Y no digo la niña bonita de la educación porque desatendamos otras, no. Porque si una familia tiene un hijo o una hija con una especial dificultad, a ese hijo o a esa hija le va a aportar lo mejor que pueda y va a tener ciertas deferencias. Yo creo que ese es un debate en el que la Consejería, lo he dicho antes y no lo he dicho por decirlo, lo he dicho porque es así, está muy, muy interesada en atajarlo. Sé que es un problema para muchas familias, sé que es una dificultad importante para un sistema educativo tan grande como el que tenemos, pero sin duda ahí tenemos que dar pasos para que esa inclusión educativa sea posible. Sea posible, lo es decir, que sea lo mejor que pueda ser. Creo que es un asunto, un reto para estas sociedades desarrolladas que tenemos. Estamos en el primer mundo, somos un país potente. Pues un país potente y con sensibilidad se nota también en la atención a este alumnado que tiene más dificultades. Digo lo de antes,
No sé, se podrían poner sobre la mesa muchísimos más retos, muchísimos más desafíos por parte de quienes representan hoy aquí a distintos sectores, educativos, profesorado, administración y familias. Pero ¿a ustedes les parece que demos también opción al público? Sí, Leticia, muy brevemente, porque hay gente que quiere preguntar, ¿verdad? Sí, vale. En ese sentido, nosotros hoy en paralelo, en el Hotel Aníbal, estamos realizando una jornada para hablar de inclusión educativa. Para nosotros hablar de inclusión no solo es hablar de necesidades educativas especiales o discapacidades. Para nosotros hablar de inclusión, la escuela pública es inclusiva porque dentro de su escuela tiene a diferentes niños que cada uno tiene su casuística, su raza, su religión. Eso es inclusión. ¿Qué pasa? Que normalmente los centros de educación especial están apartados, en la mayoría de las ciudades están a las afueras, no están en el centro, como puedes ir andando y verlo. Nosotros pedimos que los centros ordinarios tengan aulas específicas de educación especial, lo mismo que tienen una aula de infantil, pues que tengan. Claro, eso lleva un proceso, un dinero, es costoso, pero no vamos a pretender hacerlo de hoy para mañana, pero sí que hay que hacer un proceso. Y luego, hablando de la carrera de la formación del profesorado, algo que también cuando hablamos con los sindicatos, ¿no?, nos trasladan mucho está muy bien, hay que facilitar y hay que formar para entrar a la carrera docente, pero también hay que dar salida a ese profesor o profesora que es tóxico, que daña en el claustro, que joroba a las familias y al alumnado. Tenemos que buscar una salida, porque lo que nos traslada muchas veces es que cuando un docente está en un grupo de trabajo pues que da por saco, no hay manera de sacarle. Le puedes ofrecer una comisión de servicio, si no la quiere no se va. Entonces, también eso, cuando se hable de la carrera docente y de reconocer la labor del profesorado, también tendríamos que atajarlo. Como decía antes, creo que era Pablo, este tema hay que abordarlo cuanto antes. Da igual que dejemos pasar los años, pero primero lo hagamos mejor, ¿no? Muy bien, pues alargamos la mesa al patio de butacas. Creo que hay alguien que quiere preguntar. Pueden preguntar, pregunten, no se queden con nada dentro, no se vayan con pellizco. Pregúntenlo, que tienen aquí a las personas que les pueden responder perfectamente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Casi. Bueno, yo quería aportar una reflexión y una reivindicación. Mi aportación al hilo del título de la mesa, que es Al borde del abismo, quería decir al respecto que mi opinión personal como profe, que soy en general y de atención a la diversidad en particular, que esa palabra abismo para mí es sinónimo a día de hoy y con lo que se viene de pérdida o de falta de valores, que creo que no se ha hablado. Creo que estamos en una sociedad que falta mucho de eso y que vamos sin duda en decadencia. Y en relación a eso, pues decir que se ha hablado anteriormente mucho de la brecha digital, de toda esa transformación digital que hay que hacer en los centros escolares, también en las familias, pero ¿qué pasa con la brecha emocional y con esa brecha a nivel personal, que creo que también tenemos que trabajar? Es muy importante. Llevo 14 años trabajando como maestra de PT&AL. Actualmente trabajo en un centro ordinario, en una aula específica, y la realidad es que todavía falta muchísimo para que esa inclusión del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo sea una realidad. Sigo viendo mucha falta de convivencia, sigo viendo discriminación, sigo viendo segregación y bueno, no, como ha dicho uno de los ponentes, no es cuestión de echarle la culpa a unos o a otros, sino trabajar conjuntamente. Creo que lo ha dicho el director general. Sí. Pero sí que creo, y creo que hablo también en opinión de muchos compañeros, de muchos profesores, porque es lo que me encuentro día a día,
que también hace falta mucha formación en las aulas sobre atención a la diversidad, porque ¿quién no tiene hoy en día en sus aulas, con 25 alumnos, un alumno con TEA, trastorno espectro autista, un TDAH, con déficit de atención e hiperactividad, con altas capacidades, como bien me apuntan las compañeras, o con desconocimiento del castellano? O sea, es que nos estamos... yo me asusto de verdad de ese alto porcentaje de alumnado con necesidades que hay hoy en día. O sea, es que sin más, 1 de cada 160 niños nace con autismo. Y es una realidad que yo con los años pues veo y me preocupa realmente. Pero tampoco estamos preparados o formados totalmente para hacer frente a eso. Quería aportar esta reflexión porque se ha hablado mucho, pues sí, de las nuevas tecnologías, de los móviles, de 5G, pero creo que esto tampoco lo podemos olvidar. Gracias. A mí no me miren, que hacia mí no iba, que yo solamente modero. Bueno, yo creo que dentro de esa reflexión hay una reivindicación clara también. Pues Y ustedes se tienen que mojar. Le contesto yo. Si, Se tienen que mojar. O doy una primera respuesta. Sí. Vamos, totalmente de acuerdo. Porque han venido a mojarse. Sí. Y además creo que Se están mojando. no nos estamos dejando de mojar. Se están mojando. Y yo lo agradezco. Evidentemente hay una necesidad de formación en todo, incluyendo la inclusión. Eso es una realidad que está ahí y hay trabajo que queda por delante por hacer, y por muchos recursos que se están incrementando siguen siendo totalmente insuficientes, y eso es ahí. Hay más recursos, pero son insuficientes y hace falta seguir avanzando en ello. Yo en lo que si me permite voy a discrepar un poquito es, o por lo menos plantear algún recelo, es en que hoy haya más porcentaje de alumnos con esas necesidades que lo que pudiera haber antes, y que haya una decadencia. Lo que hay es unos mejores diagnósticos que lo que había hace 20 años, se diagnostica más, y por lo tanto estamos un paso más cerca de poner la solución que hace falta, a la que todavía nos queda por llegar. Y luego, la sociedad en decadencia, podemos coger esa frase y podemos ponerla a lo largo de la historia en muchos momentos históricos, porque realmente lo que hay es una evolución de los valores sociales. A veces no en el sentido que nos gustan, pero sí que las sociedades evolucionan. Y esas son las realidades que tenemos. Desde las aulas, ¿qué tenemos que aportar? Tenemos que aportar aquellos valores positivos en los que queremos educar de la mano de la familia, a esos menores, para que tengan valores positivos, porque valores van a tener y aprendizaje van a tener dentro o fuera de la aula, y hoy lo vivimos con mucha más conciencia, que se aprende en todo momento, dentro de la aula, en las casas o fuera de ella. Esos son los valores que tenemos que intentar aportar. Que hay segregación y discriminación, la ha habido siempre y la seguirá habiendo. Lo que hay que trabajar para que deje de haberla, o deje de haberla en cada vez mayor medida, y formarnos para hacerlo. Y luego otra reflexión también con respecto a esto. Hace unos años, alumnos que eran conflictivos, raritos, difíciles, salían del sistema. Hoy se quedan en el sistema. Eso también es un paso positivo, porque están incluidos en el sentido de que siguen en el sistema educativo y no lo abandonan con 14 años, pero queda todavía camino que recorrer para que esa inclusión no solo sea física. En un aula específica dentro del centro está bien, es un paso que reivindicaba Leticia antes, pero hace falta que esa inclusión sea de verdad. Y ahí todavía nos queda bastante camino que recorrer. Al respecto de la reflexión... Yo comentarle que, bueno, que con respecto, porque ya ha comentado bastante, Pablo, bastantes cosillas, yo con respecto a la potencial falta de valores, sí la relación en parte, como todo es tan complejo, en parte es social, como las cosas son, ¿no?, más globales, pues en parte sí hemos hablado mucho de las nuevas tecnologías, porque en parte creo que también tienen que ver con todo esto, porque el acceso incontrolado a cualquier contenido pues puede llevar a esa percepción, ¿no? Porque sí, a veces yo también me encuentro comportamientos en el aula que
que no son los que te gustarían ver, ¿vale? Gracias. ¿Alguna pregunta más del público? Sí, allí. Bueno, yo voy a lanzar ideas, ¿vale?, desde mi experiencia como mi centro, para que aquí entre todos recojan. Porque empezando con las preocupaciones, a mí, por ejemplo, no me preocupa que mi hijo vea o que haga Fortnite, porque lo tengo claro que le quito la maquinita o le quito la tele y lo acuesto. A mí lo que me preocupa es que yo, por ejemplo, estamos en un centro que somos de compensación educativa, que tenemos que apostar mucho por subir los niveles, que mejoren la convivencia, ¿vale? Y me preocupa que se esté lanzando por toda la sociedad TikTok en los cuales fomenten el racismo, fomenten, por ejemplo, que en la etnia gitana, venga, vosotros los payos trabajad para que nos echéis ayuda. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque hay muchísima gente implicada con toda esta etnia y que luego, pues, cuando nos reflejamos en la aula, seguimos viendo que el clima de convivencia no lo mejoramos. Entonces, relacionado con lo que hemos estado hablando del señor Antonio sobre el profesorado, yo, haciendo una reflexión en voz alta, yo creo que no se deberían catalogar los centros ni como de especial dificultad, ni como de compensación educativa, ni de ninguna manera, para que todo el alumnado pudiera acceder a cualquier clase de colegio. Y no hacer guetos, porque cuando tú catalogas ya el colegio así, estamos comprobando que se forman guetos. Y esos guetos hacen que, por ejemplo, el profesorado, cuando tú vas y vas a concursar y le dices, no, cámbiate de centro, porque es que ese es de centro de compensación educativa. Y entonces esa movilidad que se puede producir, que yo pienso que el profesorado también tiene que estar trabajando a nivel tanto físico y mental y emocionalmente a gusto, ¿vale? Que no es que estoy criticando, pero si ya desde la delegación se va ya evitando guetos y se va ayudando a la sociedad, y que luego todo el mundo, cuando llegue un vídeo así, en vez de reenviarse 1000 veces, que hasta, por ejemplo, el sistema WhatsApp ya te deja solo reenviarlo una vez en los grupos de WhatsApp, ¿vale?, que se tenga en cuenta. Y que esa movilidad del profesorado, a lo mejor cuando no están todos los centros catalogados, también se tiene en cuenta. Se dejarían de convertir las zonas, por así decirlo, en guetos. Y que en cuestión, pues que desde aquí, que se recojan todas esas ideas, porque si entre todos aportamos nuestro granito de arena, tanto como padres, como profesorado, y como delegación, administración y políticamente, porque lo que no se puede consentir es que un vídeo que está fomentando que un niño con 15 o 16 años, porque sea un cantante famoso, se puede permitir tener muchas mujeres, y que estemos en los centros trabajando en la igualdad, y que estemos que no sabemos ya qué actividades vamos a hacer para que los niños, vamos, en cuestión, ya me están ustedes entendiendo, seamos todos iguales, que estamos apostando por la inclusión, que estamos apostando de que no tenemos que en cualquier centro se puede matricular cualquier niño, tanto porque, claro, cuando hablamos de la inclusión no estamos hablando solo de niños de necesidades educativas especiales ni de NEA, estamos hablando de desfavorecidos socioculturalmente, ¿vale? Eso por ahí. Y luego, otra situación que yo veo y que lo estoy experimentando desde mucho tiempo, vamos a ver, estamos mejorando en los diagnósticos, se le está pidiendo formación siempre al profesorado, pero ¿y los equipos de orientación? Porque yo tengo, en la experiencia que estoy teniendo de 2 o 3 años atrás, que estoy recibiendo niños inmigrantes que vienen a lo mejor de Perú, por poner un ejemplo, que vienen a lo mejor diagnosticados con un diagnóstico desde 2 años como del espectro autista o que es autista y que se está trabajando, y que porque venga un sistema español tenemos que empezar de nuevo a repetir todas las pruebas. Ahí lo dijo. Muy bien, gracias. ¿Vale? Gracias por su intervención. ¿Quién recoge el guante? Antonio, un segundo. Antonio, sí. Siento interrumpir simplemente para... buenas tardes a todos. Simplemente comunicaros que han quedado localidades
para mañana, para la última actividad que tenemos en el Teatro Cervantes, como sabéis, y entonces si tenéis interés en venir acompañados por alguna persona o algo, pues que sepáis que ahora, antes de iros, podéis recoger una, dos o las localidades que hay, porque han sobrado bastante, ¿vale? Muchas gracias. Es el concejal de Educación, por si alguien no lo ha identificado, el que manda en todo esto ahora mismo. Entonces, si él ha invitado, invitados quedan. ¿Quién recoge el guante, entonces? ¿Contestas tú? No, tú. Vale, bueno. Vamos a ver. me va a tocar a mí. No, la pelota viene a mí. Me decía Antonio responder, no es por no responder, simplemente que él tiene datos más frescos, porque además la gestión realmente compete a la consejería y aquí en el Consejo Escolar un órgano consultivo de buen rollito y no entramos en lo que es la gestión. La respuesta va a ser breve porque hay también personas del público que quieren intervenir. A ver si en el tiempo que nos queda podemos recoger alguna que otra pregunta más. Eso sí. Va a ser breve, pero bueno, la compañera incide en cuestiones que siguen siendo cuestiones sociales. ¿Hay guetos en los centros educativos? Pues evidentemente está vinculado donde está físicamente el colegio. Aquí en Linares, por ejemplo, hay un barrio muy concreto donde por mucho que tú abras la zona educativa va a ser difícil porque se llama Pablo. Me llamo Pablo. Estuvieron 9 meses sus padres pensando el nombre y al final le pusieron Pablo para que ahora vean que se lo cambie. Yo sé, si me permite la broma, es verdad que el delegado se llama Antonio, el director general se llama Antonio, pero todos hay muchos Antonio. El consejo escolar se llama José Antonio, pero todos los consejerías somos Antonio. Sí. Algunos nos llamamos de otra manera. A ver, es un tema complejo porque un alumno de un barrio concreto no se va a ir a otro barrio o es difícil que se vaya. Y cuando toca la zona de escolarización es un tema muy sensible. Dicho eso, evidentemente, cuanto más avance en la capacidad de que las familias puedan avanzar en elegir el centro que quieren para su hijo, y eso mejorará cuando los proyectos educativos sean capaces de ser con mayor personalidad de cada centro, puede ser un camino, pero no perdiendo de vista nunca que tenemos el reto y el objetivo de no dejar a nadie atrás, por sus condiciones de condiciones de salud o por sus condiciones socioeconómicas. Desde la consejería se está haciendo un trabajo en ese sentido, aparte del que se hace en formación. Hay la compañera que lleva la Dirección General de Atención a la Diversidad y Participación está haciendo un trabajo desde hace 3 años, con el compañero que lo llevaba anteriormente también, de estudio de cuáles son aquellos centros que realmente tienen las necesidades, juntando varias variables. Una es la variable socioeconómica y cultural, y otra variable es los resultados que se obtienen, otra variable es las condiciones de necesidades diagnosticadas del alumnado, con distintas variables para avanzar en esa estrategia de inclusión real. ¿De acuerdo? Hay un trabajo que se está haciendo. Fruto de ese trabajo podemos optar a distintos programas, como por ejemplo el programa que acaba de aprobarse, que salió la resolución el jueves, de unidades de acompañamiento, un programa que saldrá a finales de noviembre aproximadamente para incorporar en los centros con alumnado vulnerable, y aquí ha trabajado la Dirección General de Atención a la Diversidad para que el concepto de vulnerable sea lo más amplio posible, para incorporar 3 modelos según el proyecto de centro, un modelo que incluya un PT, una L de apoyo, un modelo que incluya una partida económica para poder desarrollar programas específicos y un modelo mixto, que el centro pueda optar tanto a partidas económicas como a mayor dotación de personal. Ese modelo va a estar 3 años, con 400, 400 y 400, pero yo coincido contigo en una cosa, que las necesidades son muy amplias y que esos 400 extra a la plantilla no deja de ser en el conjunto del sistema un pequeño parche, porque nuestro volumen es muy grande, ¿de acuerdo? Y evidentemente queda camino por hacer. Y ahora, con respecto a los TikTok del vídeo, etcétera, es que volvemos al punto inicial. ¿Cómo controlamos lo que ocurre fuera de la aula?
Y todo el trabajo de un centro en avanzar hacia la igualdad, por poner el ejemplo, te lo revienta en 2 minutos de vídeo un señor que aparece como modelo social rodeado de no sé cuántas... y aquello es el modelo para muchos de ellos, para muchos alumnos. Y te han reventado todo un trabajo de años de avance en la igualdad en 2 minutos de vídeo. Dejamos aquí este punto, si os parece, para seguir dando... No sé si es muy normal en este tipo de jornadas en las que se habla de educación, sistema educativo, etcétera, etcétera, que la máxima autoridad provincial, política, en cuanto a la educación en nuestra provincia, el delegado territorial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, quiere hacer, no sé si una pregunta, un aporte, una reflexión. Antonio Sutil Montero. Bueno, pues en primer lugar saludar a todas, a todos, dar la enhorabuena a la mesa por todas las reflexiones y aportaciones que se han ido dando, y también a los que han participado desde el patio de butaca, como señalaba Antonio, pues que han enriquecido el debate. Aquí creo que hay cuestiones que yo creo que ayer comenté en la pequeña expresión que hice para la inauguración, que es que son muchas las carencias que tiene el sistema, muchas las dificultades de gestionar un sistema tan grande cuando tenemos incluso el mayor presupuesto de la historia. Pero es que el mundo va cambiando a una velocidad tremenda, va cambiando a una gran velocidad. Y a la hora de tomar decisiones, como pudiera señalar que ha hablado el Director General de Recursos Humanos, de, por ejemplo, en cuanto a la estabilidad del profesorado, es complejo. Yo soy docente, he sido equipo directivo, he tenido que hacer horarios, y ahora me toca la responsabilidad de delegado como mis compañeros directores generales, y la realidad es que cada vez va teniendo un foco más amplio y va atendiendo a un ámbito mucho más amplio, donde tiene que tener muchas más aristas que las que a lo mejor vemos desde el ámbito del aula, desde el ámbito cuando eres director, que yo se lo digo muchas veces cuando nos reunimos, porque ellos son delegados territoriales de su centro educativo. Y a mí me toca ser consejero de la provincia, y el consejero ministro, porque esa visión vertical también de que va ampliando las necesidades, pero sin embargo la normativa no la gestionas tú o no la puedes gestionar tú, se va dando continuamente, ¿no? Cuando un profe dice, este horario no me viene bien, a un director ve su necesidad, ¿no? Y un director viene en la delegación y dice, es que me hace falta más recursos, y a lo mejor son limitados, ¿no? Muchas veces nos podremos equivocar, y nos equivocaremos muchas veces en la toma de decisiones donde poner el recurso, pero siempre el recurso que se pone siempre hace falta. O sea, nadie me dice, no, te has equivocado, lo has puesto donde... A lo mejor alguna vez ha habido un error de ese tipo, pero normalmente todos los recursos siempre llegan atrás. Lo comenté ayer, 16 aulas específicas nuevas en la provincia para este curso. ¿Y cuántas hace falta? Hacen falta muchas más. Pero ahí está discernir qué es lo que hace falta y qué es lo que ya ha dejado de hacer falta. Porque si han dejado de hacer falta cosas y ya no están, pero si no se ponen esas 16 aulas específicas nuevas, pues ahí ha pasado algo. Pero si cada vez hay más docentes, se sigue invirtiendo. Si hemos pasado de 99.000 a 105.000, cuando menos alumnos hay cada vez más docentes. Pero es que las necesidades hay menos niños que nunca, pero hay más necesidades que nunca. Entonces, ese tránsito lleva un tiempo a nivel de normativa, a nivel de gestión de recursos humanos, y es muy complejo de dar. No hay soluciones milagro para el día de mañana. Nadie puede llegar con la receta para que el curso próximo, el 22-23, empiece con todo arreglado. No existe. No existe, porque a nivel de normativa, de gestión, de acudir, a atender a la ley nacional para después concretar a nivel autonómico, lleva sus procesos, sus tiempos. Y es muy complejo llegar en esa gestión. El tema es, ¿estamos dando los pasos adecuados? Pues esa es la cuestión. Vamos a andar sobre la digitalización. ¿Cuánto se tarda en digitalizar una comunidad autónoma que es más grande que muchos países de la Unión Europea? Pues lleva un tiempo.
¿Cuánto se tarda en modificar plantillas de la RPT de muchos centros educativos que están obsoletos desde hace 20 años? Pues muchísimo tiempo. Y en esas necesidades lleva mucho trabajo de mucha gente. Y siempre el reconocimiento que ya hicimos siempre son las necesidades, son muchas más que las soluciones que se puedan dar. Se reconoce, se trabaja, se marca el camino, pero porque no es que sea imposible por voluntad, es que lleva unos tiempos jurídicos, normativos y también que los recursos son finitos. Bueno, eso básicamente a nivel de intendencia de lo que es el sistema de enseñanza y luego, como Pablo ha señalado, a nivel de concepto de qué es la educación, de que precisamente en 5 horas yo soy coordinador de igualdad de mi centro. Y esa reflexión, Pablo cuando ha hablado antes del ejemplo que yo pongo siempre del tema de salud pública, sanidad pública, un concepto de salud pública que colaboramos todos, y la sanidad pública es lo que ocurre dentro de las instituciones sanitarias, la salud, la educación pública, lo que ocurre dentro de los centros educativos, pero que la educación pública también es lo que ocurre de puertas para afuera. En las otras 19 horas que no está un niño o una niña en un centro educativo, eso es clave. Eso es clave. Y eso está relacionado con lo que la compañera ha mencionado, ¿no? Que como un vídeo, bueno, pues esas reflexiones son las que tenemos que seguir. Estos foros son enriquecedores por eso, porque yo creo que va en la línea que muchas percepciones tenemos desde el ámbito profesional, pero que tiene que seguir sonando y resonando hasta que las leyes educativas entiendan que la educación pública no es lo que ocurre en las instituciones educativas, sino lo que ocurre durante las 24 horas, ¿no? O sea, qué televisión ve, cómo nos relacionamos en la calle. Al final, esos hábitos de salud pública son los que nos permiten tener. Y además ha venido un ejemplo, lo que tenemos puesto ahora mismo, todo en la cara, es un ejemplo de ello. Hemos parado el mayor desafío sanitario con una solución en la que no implica a cada uno de nosotros, que lo decía el consejero el año pasado, la responsabilidad compartida, ¿no? Si todos nos ponemos la mascarilla, salimos de una situación, además de la vacuna, de los recursos sanitarios, pero es que también empieza por uno mismo, con los hábitos que cada uno de nosotros. Pues con la educación es igual. También nosotros, cómo nosotros contribuimos como ciudadanos de la calle a que la educación de todos sea lo mejor posible, con todas las carencias que tiene la administración, que es verdad que las tiene y que estamos trabajando para intentar llegar lo antes posible. Que yo creo que un poco la exposición que pude hacer ayer brevemente iba en ese sentido. Mi enhorabuena una vez más a los organizadores, aprovecho ya la ocasión y a todos los ponentes. Gracias. Muchas gracias, delegado. Una última pregunta. Sí. Tercera fila. Y tenemos al concejal como azafato también, colaborando después también. De oíros a todos, creo, lo que había apuntado al principio, creo que con los medios que tenemos, tanto administrativos como legislativos, etcétera, creo que la solución de momento podría ser la flexibilidad. Es decir, yo vengo de un centro también de compensatoria, las necesidades no son para nada iguales a otros centros, ni mejores ni peores, son diferentes. Creo que la inclusión, cuando hablamos de inclusión hay que hablar de inclusión, bueno, a nivel de salud, socioeconómico y sociocultural. Y que el reto principal es la brecha social que hay y que viene de fuera. Entonces, yo lo he dicho muchas veces en mi claustro y siempre me dicen que estoy loca, pero creo que, por ejemplo, una escuela de compensatoria no debería limitarse a las 5 horas. Son centros que requieren una escuela de padres y una escuela de padres no voluntaria. O sea, se necesita una escuela de padres obligatoria. O sea, igual que nosotros tenemos como docentes de formarnos, etcétera, etcétera, un padre... ¿No funciona? No. Sí, pero estoy oyendo el ruido. ¿Me oís? Si se le arrima, mejor. ¿Me lo pongo ahora? Sí, Ahora bien, vale. Para eso está. Que igual que como docentes o como personas nos estamos formando continuamente, como padres uno también se forma.
y dependiendo de las necesidades de su hijo va evolucionando y va formándose. Entonces, en un centro como el nuestro, en el que el problema es sociocultural, económico y más allá también, sería necesario implementar medios para que la escuela de padres fuera obligatoria. O sea, no se trata de dramas de separar a los niños de sus padres, ni mucho menos, sino al revés, de hacer que eso. Entonces, para eso se necesitan medios, para eso se necesitan muchas cosas, que estoy de acuerdo que es muy difícil llegar a ellos y más de un plumazo, pero sí una flexibilidad. Y si yo quiero, entiéndanme, que a mí no es que me guste quedarme una hora más, porque sí, pero si yo creo que necesito estar una hora más con esa criatura y hacer lo que se considere que esté fuera del currículum, evidentemente no va a ser maltrato, ni mucho menos, creo que se debería dar esa flexibilidad para adecuarnos, ya que no podemos optar a soluciones rápidas o drásticas, pues por lo menos flexibilidad. Es lo único que quería solicitar. Escuela de padres obligatoria. Leticia, creo que te llaman. Sí, yo estoy encantada, pero flexible, claro, quiero decir, las familias tenemos también nuestra vida laboral, entonces, bueno, pero flexible, y no solo en un centro de compensatoria, en todas. Cuando yo decía antes, formación, evidentemente de los docentes, que es lo que más pide todo el mundo, pero de las familias, yo estoy convencida que muchas familias les dices que es un TikTok y no saben lo que es, por eso necesitamos formación para las familias, o sea... Totalmente, sí, claro. Para mí el principal problema educativo que yo encuentro en mi colegio es que como padres que son más jóvenes que yo tengo 46 años, y ellos son bastante más jóvenes, en muchos casos 20, 20 y tantos, con niños muy mayores ya, no saben leer y escribir. Cuando la escuela es pública, es para todos, yo creo que eso es un problema que viene de atrás, que ahora es difícil, pero que sin embargo en escuelas como la nuestra seguimos fomentando, porque a falta de flexibilización se siguen empleando los mismos criterios, los mismos estándares de aprendizaje, se sigue empleando todo como si fuera igual, pero no tiene nada que ver. Entonces, el fracaso de que se hablaba al principio viene de esa brecha no educativa, sino social, una brecha social que la escuela creo que tenemos la labor de superarla, ¿no? De hacerla más pequeña en la medida de lo posible, pero no va a ser posible si queremos hacer todo igual. La inclusión de la que hablamos también debe ser administrativamente. O sea, esa flexibilidad no es solamente para el niño que necesita, tiene más que ya y abarca más terreno. Leticia termina de responder y sí. Tengo comprometida una última pregunta. Me sabe muy mal. Nosotros, por ejemplo, como representantes de las familias, a las administraciones siempre le pedimos que lo mismo que hay un centro de profesorado, de formación del profesorado, haya uno de familias, porque necesitamos mucha formación las familias. Y como tú dices, es que hay niños que saben mucho más que las familias. A veces por falta de tiempo, a veces por falta de preocupación, por lo que queramos, pero tenemos que formarnos. Si no, es imposible ayudar a tu hijo si tú no estás formada, ya sea en TikTok o en lo que sea, pero tenemos que formarnos. Y luego antes habíais hablado de la parte emocional, yo he dejado muchas cosas sin decir, rehice mi intervención porque vi que la parte de ayer y la de hoy el público era participativo, algo que no es muy habitual, y rehice mi ponencia de ahora, pero tenía otros muchos temas como el comedor escolar, que también forme parte del horario, el tema de los caminos escolares, la escuela rural, las tutorías, el abandono escolar, la participación, así que le lanzo el guante a Rafa para la otra edición, abordar alguno de estos temas que también son importantes. Bien, yo una cosita, de acuerdo absolutamente con el asunto de la flexibilidad. De hecho, los centros deben también tener su cupo de participación para elegir lo que ellos entienden que es mejor en la educación de esa comunidad de chicos y chicas que tienen. Lo de obligar a los padres es muy complicado. A ver, lo obligatorio sería que ellos se autoobligaran. Es una necesidad de que se formen, pero tiene que ser asumida por ellos. Más que obligar, yo hablaría de seducir.
proponer cosas interesantes y luego ya que se vayan incorporando, porque lo de obligar queda bien, pero eso yo lo veo absolutamente inviable, es mi percepción, ¿verdad? Ahora bien, es verdad que se necesita mucha formación por parte de las familias y más implicación en la vida en el campo que les afecta, ¿no? en el papel que a ellos les compete, pues más implicación. Y también quería comentarte que lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Que se le echa mucho a la escuela. En fin, el tema de la brecha digital, bueno, la puede atajar más o menos el centro de alguna forma, ¿verdad? Pero la brecha socioeconómica, eso no lo puede atajar. Y está dibujando un tipo de educación. Las familias desestructuradas, la brecha esa enorme que se produce en determinadas zonas. Eso debe ser una tarea compartida de toda la administración. O sea, el tema educativo es tan amplio, toca tantos aspectos, antes lo han comentado también con el mismo tema de salud, que requiere un esfuerzo unido, un esfuerzo, diríamos, coordinado, pero de muchas administraciones. Porque si no, la escuela tiene tanto peso encima que sería incapaz de resolver nada cuando uno se considera que tiene una montaña de obligaciones. De acuerdo con la necesidad de educar a los padres, de educarnos todos, pero los padres que tengan esa posibilidad, pero a través de la seducción, más que a través de la obligación. Bien, pues una última pregunta. ¿Había intención de hacer una última pregunta? Ya no quiere hacerla. Hay tiempo para una más. Sí, pero habían pedido la vez antes. No. Y es que desde la consejería yo estoy notando muchos cambios también positivos en educación desde hace un tiempo. Desde el curso pasado, que llevo una dirección, y estoy notando muchos cambios positivos que vamos en el camino. Es decir, que también tenemos que ver lo que se hace bien. Y nada, y muchas gracias a todos. Muy bien, pues muchas gracias. Qué satisfacción, ¿verdad? Cerrar un debate así, ¿eh? Esto no estaba preparado, ¿no? Por supuesto. Estaba preparado, ¿no? El director general dice que estaba preparado. Pues Juan José Magaña, profesor, el director general de Recursos Humanos de la Junta, Pablo Quesada, José Antonio Funes, presidente del Consejo Escolar Andaluz, y Leticia Cardenal, presidenta de CEAPA. Muchísimas gracias por lo que aquí habéis aportado hoy. Gracias. Estoy seguro de que para los docentes que aquí nos acompañan ha sido muy productiva esta jornada. Y me van a permitir que les recuerde muy rápidamente qué nos queda todavía de programa, muy rápidamente, porque esta tarde hay 3 talleres seminarios en el Colegio de la Presentación, que ha cedido también para la causa sus instalaciones. Un primer taller dirigido a las familias, comunicación efectiva y no violenta, cómo relacionarnos bien con nuestros hijos e hijas, que impartirá Alberto Ortega Cámara, que es creador y formador del programa de implantación de la inteligencia emocional en el ámbito educativo. Un segundo taller dirigido a docentes, metodologías activas para una escuela inclusiva, imparte Guillermo Rodríguez Molina, doctor en desarrollo, aprendizaje y educación, y un amplísimo currículum más. Y un tercer taller seminario de temática social, proyecto humanitario desde la inteligencia emocional, impartido por el linarense José Eduardo Falla, creador del proyecto RIEDEN, Red Internacional de Escuelas por el Desarme Nuclear. Eso esta tarde a partir de las 5 en el Colegio de la Presentación. Y mañana en el Teatro Cervantes nos cambiamos de recinto, pues en formato monólogo habrá 4 personalidades dentro del mundo de la comunicación en el ámbito educativo. Aquello va a ser muy, muy bonito, muy original también, y sobre todo, que es lo importante, pues muy, muy productivo. Sara Mercado, fundadora del grupo Musarte. Luego estará con nosotros también un doctor por la Universidad de Jaén en el programa de actividad física y salud, que es Javier Cachón Zagalaz. Y una tercera invitada, Javier Cachón Zagalaz fue hace no mucho tiempo mejor maestro de España, y como tercera invitada también mejor maestra de España, y hace muy poquito tiempo mejor maestra del mundo, porque tiene el título de Global Teacher, que es Lourdes Jiménez García. Ellos, junto a los que por estas mesas han pasado, las intervenciones de ayer, son los que forman parte de esta selecta nómina de autoridades dentro del ámbito educativo.
y no son de Finlandia. Que tengan ustedes un feliz día esta tarde, los talleres, mañana el Teatro Cervantes. Muchas gracias a todos.